Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Aquí estamos desde Tijuana, Baja California. Es un gusto a todas y todos que se encuentran aquí con nosotros acompañándonos. Pues Pues bueno, bueno, les les cuento cuento que que este es este el es el primer primer conservatorio conservatorio que hacemos de manera presencial en Tijuana. Ya conocerán, ya se las presentaré. Y bueno, como siempre, antes de iniciar, como parte de esta transmisión, vamos a también compartir las consideraciones. Somos, como saben, parte de una red de constructoras y constructores de paz y queremos compartirles lo siguiente. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Tenemos a la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto hacer comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce esta sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar nuestras realidades. Defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende, se comparte en cualquier parte. También somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las que aquí nos acompañan, a todas las personas. Pues bueno, a quienes nos acompañan por primera ocasión, yo les quiero decir que este conservatorio originalmente estaba contemplado como una actividad presencial en un primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que íbamos a realizar aquí en la ciudad de Tijuana en el 2020, ¿no? Pero dada la pandemia, pues no fue posible, pero no nos quisimos esperar, igual hicimos en la virtualidad estos conservatorios, ¿no? Lo convertimos en un ciberespacio. Al final es un espacio de amigas, amigos, amigues, ¿no? Donde conversamos con cerveza en mano sobre los derechos humanos. Rompemos los estereotipos, ¿no? Compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido también en este caminar y andar en la promoción y la defensa de los derechos. La única gran diferencia es que en esta ocasión lo vamos a hacer acompañados de una rica cerveza, y en esa ocasión la cerveza Mexica de una cervecería artesanal de aquí de Tijuana, así que de Tijuana para el mundo. Como es una dinámica muy sencilla esto del conservatorio, ya lo saben, es la primera ocasión que lo hacemos de manera presencial, estamos súper contentas porque estamos acá en esta hermosa ciudad de Tijuana, y bueno, es muy sencillo, son 3 rondas de preguntas, 5 minutos para responder cada invitada, y en caso de que surjan preguntas adicionales de las personas que nos están viendo en el Facebook, pues bueno, lo vamos a compartir por aquí. Vamos a empezar con este conservatorio, a presentarnos. Como siempre, para poder hacer esta dinámica, pongo el ejemplo. Vamos a decir nuestro con la organización que estamos representando, en qué parte del mundo nos encontramos, pues bueno, estamos aquí en Tijuana, y el nombre de la cerveza o la cervecería que estamos aquí degustando. Pues empezaré poniendo el ejemplo. Mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro aquí en la ciudad de Tijuana, me encuentro en la cervecería Mexica, cervecería artesanal, y este conservatorio a catalizador punto social. Ahora sí les voy a pedir a mis invitadas que nos puedan decir también lo mismo, ¿no? El nombre, la organización o iniciativa que están representando y la cerveza con la que se están acompañando y refrescando la garganta. Inés, te voy a pasar la voz. Hola, muy buenas tardes. ¿A dónde veo? ¿A ninguna parte? ¿Así nada más? Sí, ok. Pues bienvenidos todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Pues yo soy Inés Solano Acevedo, estoy aquí en la ciudad de Tijuana
Tijuana. Estamos igual en la cervecería Mexica disfrutando de una rica cerveza que creo que esta me dijeron que era de Jamaica, entonces algo muy refrescante para el día de hoy. Y pues vengo representando a la Fundación Internacional de la Comunidad AC con el proyecto de círculos de aprendizaje para niños y niñas migrantes. Bueno, hola a todas y todes. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Estoy muy emocionada. Nunca había participado en un conservatorio y más de estar con mujeres tijuanenses tan fregonas como las que están aquí. Bueno, mi nombre es Paulina Olvera Cáñez. Pertenezco a la organización Espacio Migrante y estoy también aquí en Mexica, y también me estoy tomando una cheve de Jamaica. Bueno, acá le paso la voz a Nelly, bueno, a Miriam. Muchas gracias Paulina por la invitación y a Nelly por siempre también ser cómplice y ser tan creativas en estas cosas. Mi nombre es Miriam de Anda, yo la organización que represento, bueno, es la institución, es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Laboro ahí coordinando todas las actividades que son de promoción y educación en derechos humanos también, y la saludo también con una cervecita de Jamaica porque pues aquí las chicas tenemos los mismos gustos. Gracias. Sí, Dios las hace y solitas nos juntamos, ¿no? Yo tengo un dicho que es: en el camino nos encontramos y nos vamos encontrando mujeres que estamos creando y haciendo cosas. Mi nombre es Nelly Cantú, yo soy directora y fundadora de Jugamos a Leer, esta sala de lectura itinerante. Y también estoy aquí en la cervecería junto con mis compañeras y estoy con una cerveza de Jamaica. Pedí la más light, la más clarita, entonces me dieron esta tan refrescante. Sí, ándale, para que las ideas no se hacen, como dicen en mi tierra, no se nos hagan bolas, ¿no? Entonces le paso a Dani el micrófono. Bueno, yo como parte de esta dinámica voy a hacer unos breves antecedentes con la intención de empezar a conversar. Y retomo la frase que leímos hace rato: qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un instante antes de comenzar a mejorar el mundo, ¿no? Y esto lo dijo una niña a los 16 años, en una situación de violencia extrema contra su población, ¿no? Y donde ella también falleció, Ana Frank. En esa intención de impulsar acciones de construcción de paz para generar condiciones necesarias para que vivamos y transitemos en espacios libres de violencia, reconocemos la no violencia como un proceso, ¿no? Un proceso exige una cosmovisión, también una filosofía, un espíritu, una práctica, un proyecto educativo, pero también una formación constante, ¿no? Un entendimiento. La no violencia como un ejercicio de un derecho que es el de vivir una vida libre de violencia. El fin de la no violencia es poner en manifiesto la injusticia, ¿no? Exponer la actitud que produce la agresión o la lesión a la vida o a la dignidad de otras personas, y vemos los proyectos sociales como una oportunidad, ¿no? De impulsar la acción no violenta y encontrar también otras formas en las que se puede ejercer el poder de las personas, de las familias, de las colectivas, ¿no? De las comunidades, sin utilizar la violencia. Proponemos acciones transformativas, ¿no? Que examinen, que cuestionen, que puedan también proponer y que desafíen esta distribución del poder, que contribuyan a contrarrestar estas desigualdades que nos violentan de todas las formas. Resistimos pacíficamente por la seguridad, por la justicia y por la libertad de todas las personas. Aprendemos y promovemos nuestros derechos ejerciéndolos. Ocupamos el espacio público habilitándolo para jugar y en este caso para conversar, ¿no? Y embellecemos la ciudad transitándola, ocupándola. Esta es nuestra ciudad, querida ciudad de Tijuana. No. Otra frase también que decía ahí: silencio no me protegió. Tu silencio no te va a proteger, no te protegerá, así que no nos quedemos calladas. Por esa razón estamos aquí convocando para conversar con cerveza en mano sobre los derechos que todas y todos tenemos. Yo voy a iniciar este conversatorio con una primera pregunta que bueno, va a permitirnos conocer no solo un poco de la visión de las invitadas que aquí están presentes, sino también de cómo en diferentes espacios, desde diferentes enfoques, vemos, ¿no?, el mundo y cómo podemos también contribuir a cambiarlo, a transformarlo. Entonces voy a empezar con mi querida Inés. De acuerdo a tu experiencia,
¿Qué tipo de violencias tú puedes reconocer en el ámbito que te desempeñas? No sabemos que ocupas varios espacios, en tu caso, pues en diferentes comunidades, en diferentes intervenciones. ¿Qué tipo de violencias tú reconoces en esos espacios? Pues, híjole, en un principio, cuando yo inicio trabajando o haciendo esta labor de trabajo comunitario, realmente no reconocía tanto o muchas violencias porque siento que hasta cierto punto lo tenía un poco normalizado, ¿no? Entonces, durante el trabajo y a través de la experiencia y lo que he estado trabajando a través del arte, porque eso es lo que yo hago, ¿no? A través del arte, encontré una herramienta de transformación en muchos ámbitos. Y durante ese trabajo, durante ese aprendizaje, aprendí, o más bien también experimenté en persona, o sea, personalmente, la violencia personal, o sea, la violencia que es infligida hacia una persona directamente, la violencia también sistémica, al identificar, por ejemplo, muchas deficiencias en las que las personas o las comunidades estaban siendo afectadas por una falta de atención del sistema, ¿no? Que la gente, a pesar de que detectaba ciertas cosas y hacían como, intentaban alzar la voz, al final el sistema o ciertos procesos en cuanto a la solicitud a lo mejor de un apoyo, pues no era algo que diera un fruto, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé como a reconocer este tipo de violencias que existen y que no, como dices tú, no podemos quedarnos callados cuando vemos unas situaciones incluso de injusticia, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empecé a detectar, pues, no solamente esos tipos de violencia, sino muchas otras más que no reconocía, incluso también ya un poco conociendo a la misma comunidad, empecé a conocer acerca de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar, que también era algo que tenía muy normalizado, pero al ya como tener un poquito más de conocimiento, empecé a ver también como esas situaciones que vivían las familias en donde yo iba a trabajar con las comunidades, ¿no? Y que al final el poder detectar también ese tipo de situaciones facilitaba un poco más como las intervenciones que realizábamos, el poder generar confianza en el trabajo con la comunidad. Y creo que pues esos son como algunas de tantas violencias que he podido detectar a lo largo de mi trabajo. Actualmente sigo identificando y sigo viendo muy obvia, pues la violencia sistemática. Ahorita la traigo como aquí, como en la cabeza, porque es algo que realmente ha tenido un impacto hasta el día de hoy. Es algo que sigo observando el día de hoy, que obviamente para mí es importante poder observarlo, poder reconocerlo, porque de ahí viene donde uno también puede proponer y puede buscar otras alternativas, incluso alianzas, ¿no? Que es lo que hacemos también con muchas de esas personas con las que colaboro, que están aquí sentadas conmigo, y también por eso también es como algo bien bonito, porque sé que a partir de ese reconocimiento de violencias hemos podido también como vincularnos y trabajar de la mano, ¿no? Para poder como erradicar de alguna u otra forma pues la violencia poco a poquito, ¿no? Entonces, pues sí. Muchas gracias, querida Inés. Miriam, te voy a pasar la voz a ti también, porque creo que a veces olvidamos que somos ciudadanas y ciudadanos, no importando qué espacio ocupemos o qué responsabilidad tengamos, ¿no? O sea, las instituciones, como bien lo dices, podemos haber normalizado la forma en que funcionan, que no necesariamente atienden a la responsabilidad que tienen, ¿no? Y que se ha distorsionado nuestro entendimiento de su funcionamiento. Entonces, Miriam, tú desde donde te encuentras, ¿qué tipo de violencia tú puedes identificar, ¿no? Pensando que no solo estás en una institución, sino te acercas a espacios donde se interviene con niñas, niños y adolescentes. Ay, qué pregunta. Porque la violencia está en todos lados, en todas las personas y en todos los espacios, en todos los momentos, ¿no? O sea, hablaba de la violencia intrafamiliar, la violencia institucional, la violencia sistemática. O sea, yo puedo decir que detecto de manera general dos grandes, ¿no? Violencia que se ejerce por acción y por omisión. Y a veces la omisión suele desdibujarse. Es fácil detectar cuando alguien ejerce violencia, ejerce tortura, etcétera, ¿no? Pero a veces también las personas dejan de hacer y eso también es violento.
Cuando decías, no nos protege el quedarnos calladas, pues a nadie les protege el silencio, ¿no? Yo que trabajo mucho con niños víctimas de abuso, por ejemplo, pues el secreto es una forma de perpetuar el silencio también, es una forma de perpetuar la violencia. Y más que yo creo que los que estarán escuchando y mis compañeras también, pues podemos identificar diferentes clases de violencia, que física, que emocional, que etcétera. Pero yo recuerdo mi primer, y quisiera compartirles mi primer acercamiento con la violencia y ejercida por el Estado, ¿no? Que es donde yo pienso que nací como defensora de derechos humanos. Tendría como 12 años, yo creo, estaba en la secundaria, 12, 13 años, asomada en la ventana de mi recámara que daba a la calle tranquilamente viendo, cuando veo a un señor caminando por enfrente que traía un traje pues como de mecánico, ¿no? El jumper, venía sucio el señor, pues sí, yo creo que era mecánico y venía de trabajar y traía una lonchera. Pasó una patrulla y lo subió. ¿Qué estaba haciendo el señor? Caminando. Y yo estaba observando a los 12, 13 años, eso se me hizo tan injusto. O sea, algo se movió que salí, pero así corriendo a enfrentar al policía y le dije, ¿por qué lo sube? Que no sé qué. Salió mi mamá a rescatarme porque casi me suben a mí también, ¿no? Yo recuerdo a la policía que se empezaba a encender así enojado porque una escuincla le cuestionó hasta la educación que tenía, ¿no? Entonces, ese ardor de niña, porque pues era una niña adolescente por la injusticia, creo que me ha formado, ¿no? O sea, me ha formado como defensora de derechos humanos. Ahí vi la violencia del Estado y la he visto muchas veces a lo largo de mi trabajo, incluso desde la arrogancia de a lo mejor ese servidor público, ¿no? Que va directamente a dar un servicio cuando la gente lo solicita y que es omiso o da un trato indigno a las personas. Eso es violencia también, ¿no? Que tiene que ver con la violencia institucional y que normalizamos. Que muchas personas van, solicitan un servicio y casi pareciera que vamos a pedir un favor, ¿no? Eso también a mí me parece violencia, o sea, en muchas de las cosas cotidianas. Y bueno, la violencia también personal, también es como importante cuestionarnos cuándo lo somos y con quién lo somos, en lo íntimo, en la familia, con las amistades, en la comunidad y con nosotras mismas, ¿no? De las maneras en que nos autoviolentamos también igual, haciendo y dejando de hacer, ¿no? Las cosas. Qué fuerte, porque no sé si recuerdan en el conversatorio anterior hablábamos justo de las violencias, en qué espacios se pueden ejercer, ¿no? Y en la intimidad, cómo tú puedes dejar de autogobernarte y de esa forma omitir, cuidarte, ¿no? Y violentarte en ese instante. Y así también como en las relaciones que establecemos, que a veces los referentes pues nos dicen cómo ese debe de ser la comunicación, que no necesariamente esa es la manera más adecuada de poder llevarla, de poder relacionarnos y comunicarnos para poder construir, ¿no? La normalización, pues bueno, decimos, nos estamos en Tijuana, que parece cosas y la violencia no por omisión. Por aquí vivimos una situación terrible en esta ciudad de Tijuana. Esa es una de las razones por la cual estamos ocupando este espacio público en esta ciudad y que no va a dejar de transitar en ella, aunque nos quieran imponer, ¿no? Un toque de queda. Y un toque de queda sea no por un mandato gubernamental, sino por el miedo que se puede llegar a sentir o transitar tu propia ciudad, el espacio público que es nuestro, de todas las personas, ¿no? Y bueno, sí, ahorita que decías del ardor de niña, pues creo que justo es ahí donde se prende el switch de tu conciencia, ¿no? De que eres parte de todo y que no puedes permitir las injusticias, justo. Bueno, querida, te voy a dar a ti la voz, Paulina, para que nos puedas compartir un poco de esto también, porque ocupas un espacio bien importante en esta ciudad en este momento. Espacio Migrante es un lugar que se alberga, que recibe a personas que transitan por esta ciudad tan generosa como lo es Tijuana, que vienen con un sueño que le dan vendido, ¿no? Los medios de comunicación, y que algunas de estas personas encuentran el sueño justo en Ana Paulina hermosa,
De acuerdo a tu experiencia en ese espacio que creaste, que te agradezco por haberlo hecho, pues, ¿a qué violencias tú te has enfrentado? Gracias, Dani. Y gracias a que dijiste nos da más fuerzas, ¿no?, para seguir en este trabajo. Y bueno, nosotros empezamos Espacio Migrante en 2012, trabajando con población, sobre todo población deportada y migrantes en tránsito, pero como mencionas, Tijuana se ha ido convirtiendo en un destino forzado. No precisamente porque sea el sueño de las personas, pero al final las políticas migratorias obligan a las personas a quedarse aquí. Y la mayoría de esas personas vienen ya huyendo de sus lugares de origen por esta violencia, ya sea las pandillas, crimen organizado, incluso personas connacionales que están huyendo de la violencia de los carteles. Y es muy fuerte porque en su tránsito por México e incluso aquí en esta ciudad muchas veces se encuentran con esa misma violencia, ¿no? Y prueba de eso fue pues los sucesos que pasaron este fin de semana. Algunos de esos sucesos se dieron en la zona centro y justo uno de los incidentes fue enfrente de Espacio Migrante, ¿no? Entonces, creo que esto tiene un gran impacto también en la salud mental de las familias, de las personas migrantes. Entonces, esa es una violencia muy evidente que identificamos, pero también violencia es no tener acceso a derechos, ¿no? Mientras México, pero también Tijuana, sobre todo, se convierte en un destino, las autoridades todavía están lentas en reconocer que son residentes de Tijuana que tienen que acceder a derechos. Y creo que en la pandemia fue muy evidente porque el no acceder a la educación, no acceder a la vivienda, el no acceder a la salud en una pandemia puede significar la muerte incluso, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas migrantes han perdido la vida por no poder acceder a servicios médicos, por no encontrar una vivienda? Los albergues, pues, hacemos lo que podemos con la ayuda de la sociedad civil, pero el Estado también falla en esa parte. Y también quiero mencionar el racismo que se vive también en nuestro país. Como mencionó Inés, pues, lo que no se nombra es como no existe, ¿no? Y creo que nos falta reconocer eso, pues ahorita que dijiste de la policía, o sea, mi pasión es pelear con la policía, pero es que en Espacio estamos enfrente de la policía y en vez de sentirnos protegidos, afortunadamente están los bomberos al lado, ellos sí nos hacen sentir protegidos, pero la policía a diario pues extorsiona a personas migrantes y utilizan el perfilamiento racial, ya sea con personas afrodescendientes, que son quienes sufren mayor impacto, pero incluso también con nacionales, ¿no? Las personas deportadas, que si trae un look de cholo o pandillero ya es criminalizado, ¿no? La criminalización, así es. De cara, de color, de estatura, de complexión, ¿no? Exacto. Y pues por último, la negación de las autoridades que existe esta violencia. Yo adoro Tijuana y es una ciudad muy generosa, pero si no nombramos también el racismo y todas estas cosas, no se puede empezar a combatirlo, ¿no? Entonces, por eso es importante nombrarlo también. Gracias, Pau. Porque qué fuerte y qué triste también, ¿no? Qué triste que en lugar de sentirnos seguros al lado de un policía, nos sintamos lo contrario. Nuestros referentes, desafortunadamente, que pueden ser las policías, los policías, las maestras, los maestros, las políticas, los políticos, quienes están, las personas que están en las instituciones religiosas, pues no necesariamente ahora son los pilares de la sociedad, ¿no? Por la forma en que han distorsionado también su función dentro de una comunidad. Y bueno, yo quiero cederle la voz a mi norteña favorita, que no necesariamente es tijuana, pero sí está tijuaneada. La sonorense, doblemente norteña. A mi querida Nelly, cómplice, amiga, hermana. Estos sueños, de estas locuras que estamos ahorita convirtiendo en realidad, ¿no? Todo lo que se sueña se puede materializar y aquí está la prueba. Querida, tú en tu andar, en esta pandemia, que debo decir, Nelly fue de las pocas personas que estuvo activa toda la pandemia, acudiendo de lugar a lugar a los albergues de Tijuana a realizar mediación lectora con las niñas y adolescentes para poder compartir un poco, ¿no? de lo que es soñar, de lo que es imaginarse un mundo distinto
al estar ellos en una situación de tránsito, de incertidumbre, de desilusión, seguramente, ¿no? Querida, hermosa, ¿a qué violencia te has enfrentado en esos espacios? Fíjate que toda la pandemia me la pasé entrando a los albergues migrantes y empezando desde la violencia la no atención a estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? A las familias también. Hay lugares que están en hacinamiento, entonces para mí eso fue primero la violencia, ¿no? La violencia de no dejarte entrar a ti con un programa de acompañamiento, por ejemplo, también esa violencia te enfrentas. Yo creo que la violencia es desde salir de mi casa, tomar el transporte público. Yo ando en transporte público en Tijuana. Nunca le he tenido miedo a Tijuana. Siempre me han preguntado eso. No le tengo miedo. Yo camino las calles de Tijuana. Sí, con precaución, claro, pero sigo caminando. Y una de las veces que estábamos en un albergue por presidentes, de hecho Inés, estábamos juntas, Inés que está aquí conmigo, íbamos saliendo de este lugar y escuchamos unos balazos y vimos por el vidrio, por el espejo retrovisor, una chica tirada en la calle. Para mí eso fue lo más fuerte. Yo duré días que tenía el sonido de esa, no sé, de esa bala, de lo que fue, y me acuerdo que todavía nos detuvimos y nos regresamos a ver si llegó la Cruz Roja o alguien a auxiliarlas, ¿no? Yo creo que fuimos nada de valientes, al contrario, fuimos, imagínate, imprudentes al hacer eso, pero era tanto en nosotras saber qué había pasado que queríamos, ¿no? Entonces, yo anduve días preguntando aquí y allá, me acuerdo, amigas que trabajan en instituciones, porque yo quería saber el nombre de esa chica, porque para mí fue muy fuerte decir, vas caminando, yo voy con mis libros, con mi mochila de libros, y llega cualquiera y ahí queda, y nadie supo qué hacía, nadie supo cómo me llamaba yo. Entonces, así pasó con esa chica, te vas y no sabes ni cómo te llamas, no tienes un nombre. Me acuerdo que yo duré días y días preguntando a amigas que están en la policía, porque yo quería saber, nadie te decía. En el espacio donde estábamos estaba la guardia y les pregunté y me dijeron, maestra, pues ¿qué te importa? Ya se murió. Esa fue la contestación. Entonces desde ahí esa violencia, ¿no? ¿Qué te importa quién era? Y era una chica de 17 años. No sé la historia, pero ahí quedó. Entonces, ese tipo de violencia. La violencia también cuando vas en un taxi, ¿no? Y el chofer está apurado y sube una señora con bolsa, ¿no? Desde ahí, diario que subo a un taxi es pelearme, así es, porque es decir, oiga, espérese que se suba la señora o darle el asiento, ¿no? Ese tipo de violencias que también vivimos. El levantarte y caminar y decir, no le voy a tener miedo a la calle, ¿no? Poderme meter a un albergue que está en la Coahuila, que es en la zona norte, ¿no? Y hay veces que, la verdad, no tengo para pagar un Uber para que me dejen la puerta del lugar. Entonces, es caminar si los que conocen Tijuana, es caminar desde la Constitución, es toda la Constitución caminarla desde la calle Segunda hasta donde termina, donde está ese albergue. Y sí, te digo, vas con precaución, pero no le tienes que tener miedo a la ciudad, ¿no? Entonces, las violencias están ahí, están en estos albergues, están en estos espacios, el no nombrar las cosas, el no darle nombre, el hacer como que no ves, ¿sí? Y también el alzar la voz y que te digan, ya no invites a esa maestra porque es conflictiva, ¿sí? Esa violencia la he vivido, ¿no? Que digan, no, a esa profe no la invites porque pues anda buscándole y si anda hablando es conflictiva. Y no es eso, sino es que darle voz a los niños. Si los niños te cuentan, pues no te puedes quedar callada, ¿no? Entonces desde ahí empieza uno a hablar, a decir lo que ellos sienten y lo que necesitan. Entonces, la complicidad. De hecho, yo me acuerdo que detalles que vi en diferentes lugares y Miriam ha sido como mi apoyo y mi compañera de preguntarle y de decir qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si eres cómplice? Porque te quedas callada, ¿no? Entonces, ir a tocar a las instituciones también y de manera anónima o dando la cara, ¿no? Entonces, eso también es una violencia para mí, que tengas que hacer las cosas anónimas.
o quedarte callado, decir, no voy a decir para que no digan que soy conflictiva, o sea, desde ahí empezamos. Entonces, yo creo que eso hay que borrarlo ya. Ay, hay que armar más valor profundo, ¿no? Porque la complicidad de quienes no tenemos el valor de señalar o de decir, pues contribuye a violencias que nos atraviesan en todos los aspectos. Y creo que ahí también es algo bien importante de reconocer que no solamente tenemos derechos, sino responsabilidades, y es una responsabilidad de todas las personas de poder señalar las cosas que no están funcionando correctamente. Pero también yo debo de reconocer que a veces no sabemos cuando no funcionan, porque ni siquiera tenemos idea cómo deben de funcionar. Y una violencia sistémica tiene que ver con que no nos facilitan la información de nuestros derechos desde pequeños, ¿no? Desde que estoy niña, pues ojalá hubiera yo tenido la idea o al menos el conocimiento de que uno de mis derechos era poder jugar, ¿no? Tan simple como eso, tener alimento, tener una educación, tener una casa y tener un espacio que te ponga a salvo de riesgos que puedas correr afuera. Las reflexiones que creo debemos de poner sobre la mesa, porque nos quejamos de las violencias, pero qué tanto participamos en que estas violencias se mantengan ahí, ¿no? Y de qué forma. Y bueno, pues agradecemos por lo pronto a las personas que nos están viendo en las redes sociales, que nos están acompañando, y les animamos a hacer alguna pregunta, algún comentario. Si quieren saludar también, un chiste es bienvenido también. Las sonrisas siempre hacen falta en estos momentos, ¿no? Tan críticos. Pero bueno, voy a continuar con la segunda pregunta. Vamos a empezar ahora con la querida. Y con favores espacios libres de violencia. Las acciones de la comisión diversas, que una de derechos humanos a la parte de la defensa y de la promoción a humanos, son como los dos ejes importantes. Cuando hablamos de la defensa, pues son los abogados a nivel jurídico y demás, ¿no? Y ya es una investigación y demás cuando hay una queja. Y la parte de promoción, pues tiene que ver, como lo dice la palabra, con promover el conocimiento de los derechos humanos. La Declaración Universal es muy clara diciendo que el desconocimiento y el menosprecio a los derechos humanos, pues es fuente de violencia, ¿no? Entonces es muy importante que todos y todas las conozcamos desde niños y desde siempre. Hace mucho ruido, yo estoy en el área precisamente de promoción, donde trabajamos de tres maneras. Una es la capacitación a los servidores públicos sobre derechos humanos y la promoción o la educación de derechos humanos a la población en general, y los programas especiales. Tenemos dos programas, uno que tiene que ver con un mecanismo de discapacidad y el programa de niñez y adolescencia, ¿no? Entonces, que tiene unos años de creación. ¿Y qué se hace ahí en el programa de niñez y adolescencia? Pues la parte de la educación y la parte también de la defensa, ¿no? Porque esto en dado momento se cruza. Es decir, vamos a una escuela, por ejemplo, a un albergue, a una casa hogar, y hablamos sobre sus derechos, sobre situaciones específicas, y los niños denuncian. Más que ningún otro público, los niños denuncian y dicen, están ávidos de decir, de que alguien los escuche, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que activar todo un procedimiento, un protocolo de atención, ¿no? Para ellos. Entonces, creo que lo principal en el área de abajo pues tiene que ver con el promover los derechos humanos desde la parte formal, diplomados especializados, por ejemplo, cursos especializados que sobre tortura, que sobre desaparición, sobre trata, sobre etcétera. Estamos por iniciar, por cierto, un anuncio. Tenemos un diplomado que va a empezar, pueden checar en las redes de la comisión. La sede va a ser en el Secut, está buenísimo. El diplomado lo da la mayor parte de las sesiones. Ed Mead, que es un maestro que está investigador de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, muchos años en la Universidad de San Diego, y es de súper buen nivel. Ya el próximo mes, si no
2 de septiembre, ¿verdad? La sede es en el Secut, lo estamos haciendo en coordinación con ellos, la comisión y el Secut, y es gratuito, así que aprovechen ese diplomado, está muy bueno, y es precisamente sobre paz, sobre construcción de paz. Entonces, está muy, muy bueno, es un diplomado de mucho análisis, y entonces ahí está. Y bueno, pues muchas otras actividades de promoción que hacemos en alianza con organizaciones como aquí con las compañeras, entonces cotidianamente pues estamos tratando, ¿no? En mi caso soy mediadora de conflictos como especialidad, entonces pues todavía más comprometida con el tema de la paz. Muchas gracias, querida Miriam. Bueno, ahora, Paulina, te voy a ceder a ti la voz porque pues nos podemos imaginar lo que hacen de un albergue del espacio migrante, pero va mucho más allá de lo que alguien se puede imaginar y eso pues lo he estado observando y lo he estado viendo, cosa que agradezco. Y dime, ¿y qué acciones pueden realizar ahí para generar las condiciones y favorecer para mantener esos espacios libres de violencia, de esas violencias que hablabas? Gracias, Dani. Pues suena poquito paradójico, pero creo que buscar la paz es luchar, ¿no? Como ahorita como guerreras, y la paz es luchar por la justicia, porque si no hay justicia no hay paz. Y a veces no hay derechos, ¿no? En Espacio Migrante, primero, una parte que hace un eje que tenemos es el albergue, que se trata de brindar un espacio seguro para familias migrantes, espacio seguro para las niñas, un espacio donde puedan entrar. Muchas de esas familias después deciden o se ven forzadas a quedarse en Tijuana, entonces bien, brindamos apoyo en esa transición, en lo que se adaptan a la ciudad. Y pues en el albergue también proporcionamos alimentación nutritiva, orientación. Desafortunadamente no tenemos una psicóloga en el equipo, que creo que eso es algo que queremos buscar, porque la salud mental es una de las mayores afectaciones de todas estas violencias. Y bueno, también hacemos otra parte de incidencia, ¿no? Porque los albergues, las organizaciones, estamos cubriendo esas partes que muchas veces le tocan al Estado. Por eso queremos hacer esos cambios, ¿no? En personas migrantes, ¿no? Entonces, el 90% de son personas migrantes y otras somos fronterizas, que también tenemos conexión con la migración por nuestra familia, por nuestra historia. Entonces, la manera en la que lo hacemos es con organizadoras comunitarias que también salen en la comunidad, porque la población migrante en Tijuana no está solamente en los albergues, precisamente porque ya no es solo una ciudad de paso, pues muchos apartamentos, algunos están en albergues mientras se encuentran, entonces vemos que pues no vamos a llegar más en la oficina, entonces salimos pues a volantear, sobre sus derechos, ¿no? Porque muchas personas migrantes asumen que por ser extranjeras no tienen derechos, ¿no? Y otra parte, bueno, una parte es informarlas de sus derechos, pero otra parte es el acceso a esos derechos, ¿no? Entonces ahí es donde a través de la clínica legal brindamos acompañamiento, pero también estamos tratando de empujar para que cambien esas leyes, ¿no? Que creo que siempre es importante que las personas migrantes sean quienes guíen, pues, cuáles son sus necesidades, cuáles son estas violencias que están experimentando. Y otra parte que me encanta es nuestro trabajo cultural. Tenemos como una frase que me gusta mucho, que es resiste gozando. Y pues nosotros creemos que crear comunidad, compartir una cerveza, compartir pupusas, la comida, las pupusas, bailar, tener espacios de goce es muy importante, ¿no? Me acuerdo una querida amiga de San Diego, de la escuela, que la invité a Espacio Migrante, pues ella nunca había un albergue, y tuvimos un convivio, ¿no? Donde había música, estaban las familias del albergue bailando, y algo que le sorprendió a ella es que todos estaban gozando, ¿no? Y ahí es cuando sacamos esa frase que decíamos, es una manera de resistencia, también de sanación, pero es como todas estas políticas obligan a las personas a quedarse, a no poder moverse, pero el gozar es una manera de resistir a eso, ¿no? Y ahí en ese camino, pues, he conocido a Ali, a Inés, a Dani,
pues de hacer este trabajo con la niñez, de hacer este trabajo cultural a través del arte, y pues también esa es una manera de promover la paz. Sí, de resistir gozando, qué bonito. Una mujer medicina decía, a este mundo venimos a amar y ser felices. Y parece que nos amar sin ser felices, ¿no? Y no nos damos cuenta también de qué forma nosotros nos impedimos a nosotras mismas amar y ser. O sea, en el momento en que identificamos estas violencias normalizadas, podemos transformarlas, ¿no? Y podemos empezar a pensar unas formas creativas de cambiarlas, ¿no? De cambiar eso. Y no por eso pensar que se van a desaparecer de otra forma. Permitirá ir avanzando, que estas violencias no sean las mismas y que no sean más complejas, ¿no? Las que nos vayamos enfrentando tengan que ver con la evolución, tengan que ver con otros momentos históricos, otros momentos sociales, económicos. Y pues bueno, Inés, querida, nos encantará escuchar. Tú en donde estás, que has estado también en varios lugares y desde el arte también ocupas estos espacios, compartes niñas, niños, adolescentes en comunidades, en lugares donde se albergan personas que están en tránsito. ¿Qué acciones desde lo que tú haces en los espacios que tú ocupas se realizan para mejorar las condiciones? Yo poder escuchar a la gente, que la gente te pueda tener la confianza de hablarte, de comentarte qué está pasando, y creo que no hay nadie más como, o no hay la evidencia más factible que la persona quien te lo está contando porque lo está viviendo, ¿no? Entonces, desde los espacios en los que yo trabajo, porque a pesar de que trabajo en la fundación, también desde lo personal, siempre continúo trabajando en proyectos que busquen a través del arte garantizar ciertos derechos y derechos culturales, por ejemplo, ¿no? El acceso a los derechos culturales y que los niños y niñas y adolescentes conozcan también que ellos pueden tener acceso a no solamente a eso, sino a todo lo demás, a todos los derechos. Dentro de mi área de trabajo, actualmente lo que yo hago es un acompañamiento para niños, niñas y adolescentes migrantes, pero no solamente para los niños, también para los papás. Me he dado cuenta que la desinformación es una cuestión de que existe, y a pesar de que son personas que ya tienen un mes, años, aún sin tener la información adecuada de cómo también ellos poder ayudarse o resolver ciertas cosas, ¿no? Las cuestiones que yo encuentro de mi trabajo el día de hoy es este acompañamiento socioemocional que hago con los niños, niñas y adolescentes, porque muchos o todos estos niños vienen cargando con violencias muy fuertes, muy fuertes, y cuando llegan a Tijuana todavía tienen que enfrentar violencias a través de sus padres, cómo los reciben, cómo los atacan, cómo todo esto, ¿no? Entonces los niños vienen muy lastimados, vienen muy tristes, vienen pensando lo peor y sintiéndose de las peores formas. Entonces, el poder darles un acompañamiento, que ellos puedan también canalizar las emociones, puedan detectar las emociones, puedan conocer las emociones y también puedan reconocer las violencias, pues eso ha ayudado a que ellos mismos se puedan transformar desde otra perspectiva, una perspectiva más amorosa, más pacífica, desde otro entendimiento. Es una parte. La otra parte que es un pilar muy importante en mi trabajo es el poder brindarles el acceso a la educación. Los niños que vienen, pues vienen con un rezago escolar de 2, 3 años, uno por pandemia, otro por el tránsito. Entonces, son niños que llegaron aquí a Tijuana, no saben leer, no saben escribir. Y eso, imagínate todo lo que ellos llevan adentro de ese peso, carga de no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Simplemente lo básico como poder leer un letrero de dónde estoy, cómo se llama donde estoy, todo eso, ¿no? Entonces, el poder garantizar el derecho a la educación creo que es algo importantísimo, es algo que hacemos en este trabajo, porque los niños, no importa, o sea, todos tienen el derecho a acceder a la educación a como dé lugar. Entonces, eso, por otro lado, también lo que hacemos es brindamos alimento diario, saludable, brindamos también acompañamiento emocional para niños, niñas y adolescentes.
es un tema muy importante de que personas puedan también conocer los derechos que ellos tienen de recibir educación, recibir atención médica. Entonces, el poder trabajar desde esa área y poder brindar esta facilidad y acceso a los niños y niñas, creo que es algo como que amo hacer, ¿no? Lo que hacemos es también regularizarlos para que pues tengan ya un nivel académico de acuerdo a su edad, pero también de acuerdo al aprendizaje bonito, con herramientas que les permitan aprender a su ritmo, sin estar como castigándolos o estar como presionándolos para que a fuerzas ya tengan que saber algo, sino más bien que vayan conociendo también la capacidad que ellos van encontrando, ¿no? También ofrecemos actividades lúdico-artísticas, lo que hacemos a través del arte es que ellos vayan conociéndose a sí mismos y puedan experimentar desde otra perspectiva el conocerse, ¿no? El conocerse a ellos. Y lo que hacemos también es darle las herramientas y facilitarle un proceso para la reinserción en la escuela pública. Entonces, eso es como lo que estamos trabajando, lo que estoy trabajando ahorita. Y al final siempre me encuentro con que en cualquier lugar donde yo llegue, al final, de alguna u otra forma, encuentro la manera de, a través del arte, poder trabajar con los niños y niñas, ¿no? Y eso es algo que, pues, es mi pasión, siempre digo, ¿no? Es algo que amo hacer. Es fuerte llegar a un lugar y no entender nada, ¿no? O sea, ni culturalmente, ni con el idioma, ni con nada. Y no estar conectados, totalmente sentirte ajeno a ese espacio que estás ocupando, llegar y sentirte en el limbo y luego no sentir piso, no sentirte arropado, ¿no? Acobijado, tener miedo de todo porque ni siquiera lo entiendes. Me quedé ahorita pensando, ¿no? Decías sobre la cultura y yo, una de las cosas que presumo de Tijuana es que aquí en algún momento hubo un proyecto de la Tercera Nación, ¿se acuerdan? Que solo exponía el resultado de la dinámica fronteriza, donde existe pues digamos, un tránsito tan importante que se pierde y se diluye el español y el inglés y se convierte el tecno y el norteño y se convierte ¿no? Se diluyen muchas cosas y luego no queremos reconocer que esto es una que invalida cualquier frontera, ¿no? La invalida porque transitamos la más porque hay gente que viene de Honduras, de Guatemala y traen sus palabras. Y a mí me encanta también conocer de ellos, sus palabras que utilizan. Y fíjate que algo que también es bien importante y que tenemos también que tener en cuenta es que esa ricura es tan bonita y que no debemos de permitir también como aquí en la contrario, que podamos conocer y que ampliar nuestro lenguaje. Qué bonito poder compartir todo eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y incluso también con el creol, ¿no? Que es otro lenguaje que ya está en Tijuana también, personas africanas o de comunidad garífuna que sus idiomas, entonces a mí me encanta ese compartir cultura. Y, por ejemplo, para nosotros es importante la justicia del lenguaje, ¿no? Lo que tú decías, que las personas necesitan información en sus idiomas, ¿no? Necesitan intérpretes, necesitan traducción en las instituciones. Y ahorita que mencionas de los acentos de las personas centroamericanas, por ejemplo, en Espacio Inmigrante hay compañeros centroamericanos y también en la organización, en el albergue, y nos comentan cómo por esta criminalización y racismo a veces tienen que ocultar su acento, ¿no? Y adoptar palabras mexicanas pues para que no los acosen, no los violenten, ¿no? Pero eso es una parte de perder su cultura, ¿no? Claro. Entonces, qué bonito sería que se respetara esa diversidad. Así como tenemos el Spanglish, pues tener también el creol, el lenguaje de las palabras hondureñas, el bosque. Cuando encontraba cuando llegar a las sabanas migrantes, a la distancia pensaba, wow, llegarán otros sabores, otros colores, otros ritmos, ¿no? Otros sonidos que vienen a nutrir la cultura de Tijuana, de esta ciudad fronteriza, ¿no? Claro, o sea, imaginar la diversidad puesta aquí, donde todo puede pasar, ¿no? Y donde además eso es lo que nos hace tan peculiares,
y vienen y van y vienen y van y todo deja aquí un poco de su esencia. Resistamos gozando. La justicia del lenguaje. Qué fuerte, porque no solamente es el lenguaje, o sea, yo estoy pensando en las personas sordas, ¿no? También que ahí no hay una injusticia de nuestra parte porque ni siquiera el LSM que deberíamos de aprenderlo lo conocemos, ¿no? Como básico para poder comunicarnos y cómo esas cosas las dejamos a un lado y tampoco estamos tan conscientes pues, de lo que necesitamos para comunicarnos, lo básico, a veces aprender cómo decir hola, ¿no? Con las manos. Y bueno, Nelly, hermosa, también que has estado de aquí, allá, para allá, yacuyá. ¿Qué acciones? Sabemos lo que haces, sabemos que haces magia, sabemos que llegas y transformas las personas, esos rostros que están neutrales, que están tristes, enojados, en unas sonrisas de oreja a oreja, con ilusión, con esperanza, ¿sabes? Como con algo que construir en un futuro, con ánimo de querer avanzar en la vida, porque pues a veces esto también se te va, ¿no? ¿Qué acciones tú realizas para favorecer a que estas condiciones y espacios que dicen Miriam, todo lo que yo soy, he trabajado a la par con ella como promotora y ahí ando pegado, ¿no? A los programas y a los diplomados y trato de estar haciendo trabajo con ella. Y yo, pues desde el fomento de la lectura, ¿no? Desde compartir un pequeño cuento, ¿no? Tratar de trabajar el sentido de pertenencia, identidad con estos niños, que ellos escuchen. El otro día hablando con una maestra, también que nos dedicamos a esto del fomento lector, en el libro álbum, y me decía, es que los niños necesitan leer más, necesitan más letras. No, pero el libro álbum te hace conocer, aunque tenga poquitas letras, te puede hablar de ese sentido de pertenencia, de ese sentido de incertidumbre. Nadie les dice dónde van, qué van a hacer, porque migraron. Entonces, de qué tema trabajar estos temas, ¿no? De la familia, de los amigos, de la casa donde estabas, a donde llegaste. Entonces, mis acciones serían con el fomento a la lectura. También me ha permitido hacer prevención. Últimamente he estado trabajando y les voy a mostrar con este libro que se llama Yo Valiente, donde habla de una abuela que le da un oso. De hecho, aquí tenemos un oso, ahorita lo va a mostrar Daniela. Entonces, yo lo que hago es trabajar con este libro y a cada niño darle o regalarle un oso. Este oso a manera de acompañamiento, de que le platiques, ¿no? He tenido la fortuna de tener nos donó se llama Muñecos de la Esperanza, que está en Estados Unidos, y me ha permitido a mí poder traer un poquito a los albergues, traer un poquito a los niños, ¿no? Dándoles este oso. Claro que comparto la lectura. También hay otro libro que se llama Estela grita muy fuerte, que me ha permitido trabajar la prevención, ¿sí? Este libro, pues, habla de cómo podemos cuidarnos, las niñas, es la historia, pero cuando termino con este libro es hacer un quitapesar. Los quitapesares son esos muñecos pequeños, tejidos, que se hacen en Guatemala, que te acompañan, que la leyenda es que lo pongas debajo de la almohada y le cuentes tus problemas o tus preocupaciones, ¿no? Sí, entonces a mí me ha permitido con esto, con el fomento a la lectura, este acompañamiento que hago con las niñas y también con las familias, porque me ha permitido también trabajar con las adultas, con los adultos. En Espacio Migrante, precisamente este año de pandemia estuve con un semillero creativo migrante, ¿no? La idea con la Secretaría de Cultura, y trabajamos con las familias. Había familias de Haití, de Costa Rica,
de Guatemala, de Honduras, y estuvo muy lindo el trabajo porque trabajar con las niñas manifiesto de derechos y con las mamás cocinando, ¿no? Y lo que a ellos les gusta. Entonces, compartir estos sabores, ¿no? Estos sabores que migran, les decía yo. Porque si te vas a ir a Estados Unidos, vas a compartir, de todas maneras le vas a cocinar al hijo, a la hija, al esposo, ¿no? Entonces, son estos sabores que vas llevando de un lugar a otro y que estamos recibiendo en Tijuana. Pues Tijuana, que es una hermana, una mamá, una tía que recibe, ¿no? Y de hecho, ahorita estaba pensando, ahorita que las estaba escuchando, estamos en un callejón aquí. Si ustedes ven, atrás tengo este graffiti, ¿no? Y entonces, esto es un callejón, es un pasaje como todos los que hay en Tijuana que pueden encontrar. Eso es que hablamos, son esos rincones que puedes ver. Entonces, ¿será que yo amo Tijuana y caminarla? Entonces, me encantó estar, precisamente mostrar qué es este callejón. De hecho, en la toma más grande ven todo. Es un lugar donde hay cosas de artesanía que venden aquí en Tijuana. Entonces, es vivir y caminar la calle, ¿no? En este espacio que estamos. ¡Wow! Locura, aquí puras mujeres superpoderosas, ¿no? Y sí, la contradicción, tenemos que resistir. Y luego yo tenía mucho conflicto con utilizar la palabra lucha, justo porque promuevo la no violencia, ¿no? Me decían, es que se siente como una lucha eso de otra vez y otra vez querer cambiar las cosas, ¿no? Porque sientes el peso, vas ahí, ¿no? La no violencia no significa ausencia de conflicto, ¿no? El conflicto es natural y es bueno. O sea, no es malo, ¿no? Lo malo es cómo gestionas a lo mejor, pero es necesario para crecer, ¿no? Exacto. El tema es que relacionamos la lucha con la violencia y la lucha tiene que ver con un conflicto, ¿no? Con intereses distintos. O sea, nacer es una lucha es para nacer, ¿no? No naces suavecito. Creo que pocas personas preguntan a su madre, seguro que no fue suavecito cuando se los tuvieron, ¿no? Cuando los consiguieron, no cuando... Pero no cuando los tuvieron, cuando los sacaron al mundo. Pero bueno, profesionalizamos porque le damos, digamos, un orden y lo hacemos desde la no violencia, ¿no? Justo observar dónde está eso que queremos transformar, reconocer que los conflictos no necesariamente son negativos y lo que tenemos que hacer es encontrar las formas de dar el poder a las personas para que cambien esas realidades, ¿no? Que no sean forma violenta. Así no tan fuerte, pero esta es la peor. ¿Cómo las organizarías? ¿No? ¿Cómo las organizarías? Pensando que ustedes estamos ahorita brindando servicios a las personas que están en movilidad. Bueno, yo estaba pensando ahora con lo que acaba de pasar el fin de semana, la respuesta del Estado fue más militarización, ¿no? La respuesta del Estado es enviar 300 nuevos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército y sacar a la policía a las calles, ¿no? Pero como ya lo hablamos, pues eso no nos hace sentir seguras, ¿no? Creo que las personas y también las personas de Tijuana, muchas de la violencia viene del Estado y de estas autoridades, de la policía, es lo que más escuchamos de parte de la población migrante. Entonces, primero eso, ¿no? Como que menos militarización y más inversión en programas de educación, de acceso a derechos en verdad, porque eso es lo que nos va a hacer sentir más seguros. Y nombrar las prácticas de perfilamiento racial,
porque existen en México. Nosotros, bueno, nos toca con la policía, ¿no? Como les decía, si ven una persona, parece migrante, que anda con su mochila en la zona norte, pues lo detienen, ¿no? Como lo que tú observabas. También personas en condición de calle de Tijuana. Y las personas afrodescendientes, las personas negras, se ven más impactadas por eso, porque ellas no pueden hacerse pasar por mexicano cambiando su acento, los identifican, ¿no? Pero las autoridades no reconocen que exista esta violencia. Es muy peligroso escuchar a autoridades locales de Tijuana decir que los migrantes están seguros en los albergues y que no existe violencia, ¿no? Porque esa fue la respuesta después de los hechos cuando vemos todo lo contrario. Entonces, primero reconocer, creo que falta educación hacia las autoridades y la sociedad de qué es el racismo, educación, derechos humanos, ¿no? Y en segundo lugar, pues acceso a derechos, ¿no? Como a la salud, primordialmente a la educación, como decía Inés, pero yo creo mucho trabajar de la mano con las personas migrantes, con las comunidades migrantes. Ellos tienen líderes de la comunidad, entonces hay que acercarnos a ellos. Hay dueños de restaurantes, de barbershops, de estéticas, hay personas migrantes que han empezado sus asociaciones o que están entrando a las escuelas, universidades, como construir esas soluciones, ¿no? Porque no tenemos como la varita mágica de ver cuál es la solución, pero trabajar con ellos. Y yo creo que también mucho con la comunidad, la sociedad civil, pero sobre todo los artistas. Creo que algo que me encantó, yo de Ensenada y de Sonora también, y llegué a Tijuana en 2010 y algo que me encantó el dinamismo de los artistas, ¿no? Ver murales por todos lados, ver todo este movimiento artístico, y creo que también trabajar con esa comunidad transfronteriza que está haciendo muchas cosas también. ¡Ay, qué bonito lo que dices al final! Qué preocupante lo que dijiste al principio, ¿no? Qué preocupante de eso de nombrar las prácticas de perfilamiento racial. Humanidad, a la diversidad de la humanidad y pues nos lleva a discriminar y luego también ¿no? Es la salud, la educación, un espacio donde te albergas, duermes, pero todo lo que implica vivir y convivir. Los derechos no se traducen a ese espacio. De hecho, cuando vi como estas declaraciones de las autoridades, recordé un incidente en 2020, justo cuando empezó la pandemia. Como estamos enfrente de la policía, una persecución a un vehículo, y eran como 9 patrullas que estaban persiguiéndolo y abrieron fuego enfrente del albergue. En esa calle está el albergue Espacio Migrante y está la clínica de Refugee Health Alliance, que atiende cientos de personas migrantes en situación de calle. Una bala a las oficinas de Espacio Migrante. Y afortunadamente mencionados también pues se echaron que autoridades digan que los están seguros, que las personas están seguras, ¿no? Y como dijo Nelly también, como lo que no se nombra no existe, y hay personas que han perdido la vida y no sabemos sus nombres, ¿no? En 2020 también lo golpea. Hasta la fecha no sabemos su nombre, lo hemos pedido en la Comisión de Derechos Humanos, en las instituciones, no se sabe su nombre. Entonces, ¿cómo exigir justicia si no sabemos su nombre? Creo que una manera de esta lucha por la paz es pues también exigir saber esa información de la transparencia, saber los nombres, como nombrar esa violencia para poder cambiarla, ¿no? No, sí está bien, es que yo también me emociono, por eso estamos aquí, porque nos emociona, esto nos mueve, o sea, ponemos el corazón, ponemos el rostro, ponemos el cuerpo en esto que hacemos, y cuando ponemos el cuerpo ponemos nuestra vida.
así de entregadas estamos a esto que hacemos. O sea, si no lo estamos viendo, reconozcámoslos ahorita. Qué fuerte que nos hemos desconectado a veces tanto que ni siquiera podemos reconocer que nos necesitamos entre todos, ¿no? Hace ratito que hacías mención sobre que te ardía el cuerpo de niña, viernes también estaba pues estándola muy mal cuando veía las imágenes, ¿no? Me recordé de hace 15 años, de cuando estábamos en la famosa guerra contra el crimen organizado, ¿no? En Tijuana, cuerpos inertes, colgados, con collares de dedos, con penes en la boca, ¿no? Y lo digo así porque pues así fue, ¿no? Y la salud mental mermó. Y ese viernes pasado me recordó tanto eso que sentí hace 15 años que dije que no reconozcamos esto como una violencia también, las imágenes, ¿no? Cuando hubo elecciones y parecieron guacales con cabezas y restos humanos ahí, cuando hemos visto que aparecen manos en frente de espacios comerciales, ¿no? En pleno espacio turístico también de la ciudad, esas cosas se deben de mencionar y las tenemos que nombrar porque pues sí pasan, ¿no? Sí pasan, se afectan, miren, se escucha, ¿no? Que sentimiento porque pues hay mucha indignación. Yo escribía, se me prende el cuerpo por dentro de indignación e impotencia que siento por mi querida Tijuana porque no dejo de quererla, ¿no? Y bueno, así seguramente nos sentimos varios y eso también es violencia, esto que estamos observando y esto que nos dicen que está pasando y que no está pasando también nos violenta. Inesita, te voy a pasar la voz, querida. Y a mí me encantaría conocer, pues en tu opinión, si pudieras ponerle jerarquías, valores, ¿no? ¿Quién les da menos o la más situación violenta o violencias de las que tú has observado? Y dentro de lo que tú haces, pues cómo podemos irlas, digamos, cambiando, transformando. ¿Cuáles son y cómo observas que cambian? Pues, creo que primero uno es el derecho, o más bien el no acceso a la educación. Y justo es lo que estoy haciendo para contrarrestar esa situación, justo porque pensándolo desde niños, pensando desde esas violencias que se vive desde pequeños, creo que cuando uno empieza a trabajar o tiene información desde pequeño de ciertas situaciones, de ciertas violencias, creo que es una forma en la que un niño se va desarrollando con una mentalidad distinta. Si bien la violencia existe, también yo siento que no es algo que es nato del ser humano. Siento que cuando uno tiene cierta información, pues bueno, ya encuentra, como bien dijo Miriam, el conflicto es algo que sucede, pero cómo lo resolvemos, eso es donde se ve, ¿no? Yo soy una persona que para nada creo que la violencia se contrarreste con más armas. Creo al contrario que ese tipo de violencias se contrarrestan trabajando directamente y de la mano de la comunidad. Una conexión entre todas y al trabajar diferentes que están haciendo, es como podemos empezar a crear espacios más pacíficos, espacios con más paz, espacios libres de violencia. El acceso a la educación es algo que también sucede. Creo que en la actualidad es cuando apenas están tomando un poco como en perspectiva ese tipo de situaciones. Actualmente se acaba de implementar un protocolo de acceso a la educación para niños y niñas migrantes, pero aún así yo he encontrado correctas. Pero justo también esa labor es la más grande que me toca desde mi perspectiva hacer, de cómo poder, de experiencia, encontrar y también cómo, pues, cuestiones que yo veo que aún faltan por trabajar y que se pueden todavía mejorar aún más, ¿no? ¿Qué otra? ¿Qué otro tipo de violencia podría ser? En segundo lugar, pues sí, el no acceso a los derechos, no garantizarle el derecho a las personas, creo que también es algo que existe y que también se está trabajando
con muchas personas de la mano para poder brindar esta información a las personas para que puedan saber por dónde sí y cómo sí pueden pedir cómo pueden, para empezar a conocer sus derechos y cómo poder exigirlos también, ¿no? Eso, algo también a oler mucho, pero cuando empieza a oler es donde limpiar. Entonces me quedé como, ay, aplican y aplican muchos sentidos, ¿no? Desde lo personal hasta lo comunitario y todo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, creo que también el poder tener el derecho a la caminabilidad, a poder salir y disfrutar de tu ciudad, creo que también es algo que pudiera como nombrar y que también es algo en lo que yo estoy trabajando. Desde otra perspectiva personal, también de trabajar en temas de movilidad urbana, y más como en ese tema específico de la caminabilidad, creo que también podemos lograr, o sea, tomar las calles para también hacer como que erradicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que son como las que podría nombrar ahorita. Es una pregunta muy difícil porque creo que hay violencias que van empatadas como en un mismo lugar, pero pues se tienen, es muy complicado, ¿no? Pero sí creo que fielmente que a través de unidades es una forma que podemos generar. Muchas gracias. Aquí no sé cómo estamos con el audio. Gracias, Sharon Snyder, por todo el apoyo ahí con la transmisión. Y bueno, voy ahora a pasarle la voz a nuestra querida Miriam, porque también va a ser bien interesante escuchar cómo ella puede clasificar estas violencias que se transforman. ¿Cómo podemos o cómo has tú dado lugar o jerarquizar eh, a estas violencias y de acuerdo a los servicios que están brindando, cómo es que han podido contrarrestarlas, ¿no? Y cómo las observan, pues que van contrarrestando estas violencias? Jerarquizarlos es sumamente difícil, ¿no? Es como, no sé, yo que tengo una imaginación gráfica, digo, los diferentes tipos de violencia fueron una carrera de se dan aquí Paulina nos platicabas de la que más te pega, obviamente, es la de migrantes, que es la que tú vives, ¿no? Probablemente a mí, que he visto de diferentes tipos, pues una de las que más me llega es la violencia a pues, niñas y niños, ¿no? Como defensora de derechos de los niños, principalmente. Exacto. Pero hablando de manera general, yo diría que la más dolosa es esa violencia que ejerce cualquier persona, cualquier institución, que es la indolencia.
cuando Nelly decía, la mataron, estábamos cerca, y cuando pregunté, dijeron, ¿qué te importa cómo se llame? Eso es indolencia, ¿no? Es no importarme la persona. Y lo he visto muchas veces. Y también afortunadamente veo servicio público en la comunidad también la diferencia con su propia gente y sus propios recursos, y me refiero no solo a recursos económicos, ¿no? O sea, la persona en sí misma es un recurso. Entonces, que hay muchas personas que hacen caminar las instituciones, que se conducen con un compromiso, mucha seriedad en su trabajo y con bondad, porque también tenemos que hablar de eso, ¿no? O sea, la bondad es lo contrario a la indolencia, el que no te importe, es me duelo con el otro y hago algo con el otro también, no para el otro, porque no voy a hacer con violencia en general, que tiene que ver con las mismas en papel una misión, una visión, pero quien ejerce, quien hace esas acciones, pues somos personas las que finalmente materializamos, ¿no? O hacemos accesible los derechos, como decía, porque leyes tenemos un montón y bien bonitas, ¿eh? México, o sea, ¿no? Pero maravilloso, pero hacerlo, todo de proyectos sociales que sean preventivos, que enseñan a los niños, las niñas, los adolescentes, a los niños, que eso que soñamos, que es un mundo diferente al que tenemos, es posible, claro. Si así lo construimos, lo podemos deconstruir y hacer otra cosa, ¿no? Es difícil, pues claro, nos ha llevado a tener esto de otra manera, como ahora la conciben muchas personas, sobre todo jóvenes que ya diferentes, ¿no? Que ya no naturalizan el dejarse, ya no naturalizan que la obediencia es ciega. Entonces les digo, ay, sí, niños de cristal y no sé qué, no, pues es que saben quiénes son, qué quieren y lo que es digno para ellos, ¿no? Entonces es importante. A mí me encantan las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo yo contribuyo? Pues primero a nivel personal, yo creo que desde mi persona y desde cómo estoy creando a un niño, ¿no? Que ya es totalmente pues distinto y que me ha costado, digo, como menos que a lo mejor a muchas otras personas, porque tuve una familia, tengo una familia maravillosa, ¿no? Pero aún así pues he tenido que deconstruir muchas cosas para educar a mi hijo, como de cero golpes, de hablar, de que tenga derecho a opinar. Típico, ¿no? ¿Quién eres? Y él, pues de mí mismo. Yo porque voy a ser de alguien libre, que fue al México libre. Es cierto. Ahí está el trabajo que se ha hecho. Educar con amor, con ternura y con una perspectiva de los niños. Que nada más, como decías tú, esto es escucharlos, ¿no?
y ya, o sea, para poder llegar a... Wow. Ahorita me quedé pensando que me dejaste enganchada con lo de la generación de cristal, ¿no? Y claro, o sea, somos las incómodas, las molestas, las violentas, las no bien recibidas. No, es que eso es lo que nos está violentando y eso nos tiene así, ¿no? Y eso es lo que queremos cambiar. Para cambiarlo hay que señalarlo, porque si no lo señala, pues nadie no existió, ¿no? Y ahí todos nos quedamos sin poder hacer nada. Wow, sí, pues no. ¿Cómo le pondríamos entonces? Una generación consciente de sí. La conciencia no es un cristal que se rodea. Ahorita te estaba escuchando y lo puse así. Porque no es algo que desaparece, no es algo que pones una varita mágica y ya te olvidas de ello. La conciencia es estar presente para uno mismo, primero que nada, porque pues no podemos ir sin nosotros ver hacia dónde, ¿no? Durante nuestras decir sin dolo, sin manipulación, qué quiero, qué siento y pues que se me respete, ¿no? Entonces, eso es parte de la justicia, ¿no? Y de la no violencia también. Sin dolor ni manipulación. No venimos a utilizar. No te vamos a convencer, solamente queremos compartir un sentipensar que tiene que ver con nuestra realidad y cómo la queremos transformar. Hacemos lo que creemos que debemos de hacer con todo el corazón, ponemos el cuerpo, ¿no? Y le echamos coco a todo lo que da, entre todos, ¿no? Y todos para poder, en verdad, cambiar estas realidades. Nelly hermosa, ¿estás lista para responder? No, ya la última pregunta, pero te queremos escuchar porque has visto muchas violencias y si tú las quisieras poner en orden y después de ponerlas ¿cómo las observas, cómo transforman? O sea, cuéntame. Fíjate que escuchándolas, para mí es difícil esa pregunta, porque yo tendría que enumerar muchas, ¿no? Primero, el guardar silencio, el tener que tener paciencia con los protocolos y con las formas de que se están haciendo las cosas, la institución, el Estado y todo lo que conlleva la protección de niñas, niños y adolescentes. Lo vuelvo a decir, Miriam ha sido como un apoyo para mí, el decir, ayudarme a entender, ¿no? Desde mi forma de querer hacer las cosas, el ya, ¿no? Entrarle con todo y irrumpir en esos espacios, ¿no? Entonces, ha sido para mí ese apoyo de entender, ¿no? Qué son los derechos humanos, que hay protocolos, cómo hablando, cómo escuchando a los niños, ¿no? Entonces, últimamente yo creo que la número uno, la violencia ahorita, aparte de la violencia que se está haciendo, es la violencia contra la cultura. Que a nadie le está interesando lo que está pasando con la cultura. Bibliotecas cerradas, no atendidas, funcionarios que pasan nadando de muertitos, se puede decir, ¿sí? De aquí estoy yo con los ojos completamente, me acuerdo mi abuelo decía, que en paz descanse, que no caminaras como los caballos, ¿no? Con aquí, así nomás los caballos iban para adelante. Entonces, así me furo a estos funcionarios o funcionarias, ¿no? Caminando sus instituciones. Entonces, yo creo que la número uno sería eso, la
el no acceso ahorita a la cultura, al no interesarles a tener todo lo que conlleva la cultura para los niñas y adolescentes, ¿no? Y también para las familias. Te dicen que no hay dinero, gratis, y yo estoy de acuerdo, haces muchas cosas voluntarias, también, pues hay que valorizar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? El que tú eres, ¿no? Y ese es el número uno, la cultura, el no acceso a la cultura, el no acceso a la educación, la incertidumbre por los derechos. Todos estos migrantes que están llegando a la ciudad sin el conocimiento y con la idea de este sueño americano que ya no es tan americano, ¿no? Que a lo mejor en los 60, 70 era lo que ellos escuchaban en sus pueblos y por eso se venían, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, híjole, el número uno, lo vuelvo a decir, la cultura. En lo que a mí me lleva y me lleva a mi espacio, en lo que a mí me lleva por esta vida, que es compartir la lectura. Tan simple como, les voy a comentar, hace poco yo sentí violencia y lo volví a recibir. Me donaron una caja de libros de una institución, luego voy a publicar. Me quedé callada en ese momento, pero no me voy a quedar callada. Una institución que es a nivel nacional y se jacta de regalar hasta 5,000, 10,000 libros en las zonas de más bajo recurso. Esos libros me llegaron unas pastas sin las hojas, libros con hongo, mohosos, tengo las fotos. Me llegaron libros que, según esto, era para la comunidad que habla francés, con una hoja, 2 hojas. Y yo les pregunté, ¿para un niño migrante eso? Quiero donar eso para un niño. Tengo excelentes salidas en Estados Unidos, libros, que ellos me donan libros desde la editorial, que son los libros de No Espacio Migrante. Entonces, es la dignidad, punto. Es la dignidad de ese niño, de esa familia. La cultura, la no dignidad que le dan estas personas. Entonces, pues ahí, ahí, dando libros ni modo, hay que. Wow. ¡Ay, qué fuerte! Sí, eso está interesante, y luego también importante compartirlo, decirlo desde donde nos encontramos, porque pareciera que son distintas las realidades, pero cuando hablamos coincidimos en mucho más de lo que creemos, ¿no? Mucho más de lo que pensamos. Entonces, no, de humanidad ahí queda todavía. Pero esta ha sido la última pregunta. Ya creo que nos extendimos un poquito del tiempo, pero pues nos ha sido todo un gusto de poder estar aquí. Claro, ¿no? Estructural, que son las instituciones, y la simbólica, y ahí viene la cultura, los símbolos, ¿no? Cómo esos símbolos nos hacen creer que somos más o menos. Es una percepción que tenemos cuando todos somos iguales, y por esa razón también nuestros comportamientos, ¿no? Como un símbolo también puede representar el amor, o puede representar todo lo contrario, como una cruz puede representar la espiritualidad, pero también toda una iniciativa, una suástica, ¿no? Para poder eliminar toda una raza. Y ahí creo que tenemos que poner mucho cuidado, mucha atención, la violencia que se da sobre la cultura que tenemos, la que podemos construir y cómo la estamos construyendo. Si es a nuestro favor, no. Pero si estamos gozando, es una invitación. Bailemos, tengamos
apertura, entendamos que la diversidad es la constante, que la transformación también es la constante, que las coincidencias se dan más como en el ámbito de lo humano, ¿no? Ni de la apariencia será, ni de historias, ni de todo eso que nos trae aquí. Ninguno venimos de mí. Eso sí nos... Pero nuestras historias no son iguales. Y aún así aquí estamos, con el corazón en la mano. Qué lástima que se acaba de decir eso, ¿verdad? La gente escucha, ¿sabe por qué? Pero bueno, esto lo decíamos antes nosotras, eran por el corazón En la mano. El otro es diferente. Ah, qué bueno, la cagué. Pero el corazón en la mano también, el otro eslogan es diferente. Ok, me estaba sudando y ya dije, no era para... La presencia de empatía, de caridad, de la comunidad, del amor expresada en esas acciones que hacemos cotidianamente para mejorar las condiciones de las personas que llegan a esta generosa ciudad. Y antes de cerrar, le voy a pedir a Sharon, perdón, que nos pueda compartir ya las últimas palabras de cierre, de agradecimiento para poder dar... pues para concluir este conservatorio, el primero presencial. Espero que la transmisión haya sido ahí más o menos, pero les prometemos que en la próxima vamos a mejorar. Esto fue un experimento, pero creo que nos salió muy bien. Yo estoy contenta, Nelly está contenta, Miriam está contenta, Paulina está contenta. Y nos ganó, bueno, ahorita le ganamos nosotros. Nos vemos, muchas gracias, Snyder, te dejo la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Snyder, digo, perdón. No te preocupes. Muchas gracias a todas, todos y todos a quienes están por allá. Un gran abrazo. Estamos muy agradecidas de que hayan atendido a nuestro llamado y pues también a la audiencia que nos acompañó por Facebook. Agradecemos toda su participación en este conservatorio y esperamos que hayan disfrutado mucho este espacio de compartición de saberes, al igual que nosotras. También agradecemos a las personas que nos acompañaron presencialmente, a la cervecera Mexica artesanal por su amable acogida y a las personas que en cada conservatorio nos acompañan en la transmisión en vivo. De esta manera, no queremos despedirnos sin antes reconocer el esfuerzo de las personas que forman parte de Mexica Cervecería Artesanal por su valiosa colaboración y apoyo, por lo que les queremos compartir un reconocimiento de forma virtual. En un momento lo compartimos, por ser anfitriona de este primer gran conservatorio presencial de Catalizador. Muchas gracias y bueno, hemos llegado al final de este primer conservatorio. Les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de Catalizador y estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque va a haber más sorpresas. Gracias a todas, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual. Les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Gracias.